regresamos aquí después de esta rolota que escogió el máster de los Cardigans, My Favorite Game. Este creo que fue el soundtrack de Gran Turismo 1, ¿no, Chavita? Creo que... Sí, me parece seguro que sí. Ya tiene un buen rato que no juego el Gran Turismo, pero me parece que conocí esta rola gracias a este juego. Muy bueno, por cierto. Que yo me acuerdo que yo conocí esta rola porque tenemos un amigo que también va a participar en Cultivando Idiotas, a quien le mandamos un saludo, el Remy, que ponía esta canción todo el tiempo, ¿no, Chavita? Sí, nos llegó hasta cansar, pero ahora que lo dices, yo creo que vale la pena volverle a echar una oreja. Pues para continuar con este Cultivando Idiotas, tú traías otro tema, ¿no, Chavita? Este del streaming. Sí, ya para cerrar el programa les traigo un tema sobre la tecnología nuevamente. Y esto es una historia más bien de no entender cambios y permanecer en la zona de confort. El cómo dos grandes industrias no entendieron su mercado y todas las consecuencias que generaron el no entender el futuro y saber leer lo que la tecnología le traía al mundo. Y me gustaría comenzar el tema preguntándole a nuestros escuchas y a ti, ¿cuánto tiempo tiene que no han comprado una película o un disco o una canción? Y creo que muchos nos van a contestar que ya tienen años, o probablemente los más jóvenes jamás han comprado una película, sino las han utilizado en renta o descargado o han pagado algún servicio de streaming como es Netflix o Spotify. Ya me acordé, mi última película comprada fue el concierto de U2, el 360 Tour de la Ciudad de México. Yo creo que ya tiene más de 10 años, Chavita. Sí, y fíjate que eso es lo que ha pasado con el streaming. Ha llegado a romper la industria, pero lo que me gustaría es remarcar cuáles son las tecnologías que facilitaron su llegada y desarrollo, porque el streaming no solo es un tipo de servicio, sino está envuelto de varias tecnologías, y la primer tecnología, o digamos primer golpe que llega para la industria y la primera en sufrir esto, es la industria de la música. En 1995 se inventa en Alemania el MP3 o el formato del MP3, que es este formato en el que se comprime la música de manera de que le permite a la gente portar o tener muchas canciones dentro de su disco duro, y en vez de ocupar un espacio físico, llega esta tecnología y te permite comprimir los audios hasta en la 10ª parte de lo que ocupaban antes. Y bueno, después de esto llega el uso del internet en los años 90 o a finales de los años 90, y llega un grupo de emprendedores tecnológicos como lo era Sean Fanning y Jordan Reeder, y crean una nueva plataforma en internet que se llama Napster. No sé si te acuerdas de esta plataforma, de mi James. Claro, Chavita, esta era una plataforma que de los 2000, ¿no? Más o menos. Sí, comienza en el 99 como un proyecto en el que estos universitarios, en ese entonces todavía, crean una plataforma en la que podían compartir justo sus MP3 o la música que tenían en sus computadoras, y la compartían a través de una red en la que conectaban varias computadoras con la finalidad de crear una especie de mega biblioteca con todas las canciones contenidas en todos los ordenadores conectados. Y de repente se dieron cuenta de que se volvió tan popular que dijeron: de aquí somos, vamos a hacer esta industria mundial. Y entonces abren Napster al público, se hacen de una gran inversión privada, y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, la industria de la música se empieza a dar cuenta de que la gente está dejando de consumir CDs, porque antes, yo no sé si te acuerdes, o bueno, muchas personas seguramente se acuerdan, teníamos que comprar CDs, teníamos que comprar DVDs, rentar películas. La manera en la que consumíamos la música y los medios era muy diferente, y entonces llega Napster y de repente da una gran sacudida a la industria de la música, tan grande que, por ejemplo, yo no sé si te acuerdas, James, Metallica empieza a reclamar el por qué se está compartiendo su música si ellos tienen todos los derechos de venderla. Es que está bien interesante esto que comentas, Chavita, porque lo que pasaba en Napster, y yo recuerdo, era que era como Napster era un sistema, era como un receptáculo de información donde cada quien podía agarrar y bajar
las rolas de MP3 que tú quisieras, las guardabas en un disco y ya agarrabas esos MP3 y quemabas tus discos, grababas tus CDs vírgenes de las rolas de Napster. Y esto fue lo que empezó, yo creo, a criticar el mundo de la música. Oye, es que esto es un robo de mi copyright. ¿Sí me entiendes? Sí, eso es justo lo que pasó. Allí el gran problema fue que la industria de la música no notó que llega esta tecnología en la que la gente antes podía compartir un CD o los MP3, pero no tenía un gran impacto porque se quedaba en lo físico, en lo local, y sí llegó a haber como demandas con los piratas que quemaban los CDs en Tepito, por ejemplo, en México, pero de ahí no pasaba. Pero llega esta plataforma en la que ya no son unos cuantos piratas comerciando CDs, sino es un colectivo de personas compartiendo y siendo los piratas. Pero bueno, dentro de todo esto también había un riesgo, porque yo no sé si sabías, y yo me enteré hace poco leyéndolo, cuando bajabas esta plataforma le dabas permiso a Napster de leer tu disco duro, y entonces todas las canciones que tenías en tu disco duro, Napster podía tener uso de esa información y prestárselas a cualquier persona que buscara estas canciones que tú tenías. Ah, mira, eso no sabía. O sea, yo pensé que ellos tenían como una nube, pero más bien ellos juntaban la música de todos y la ofrecían. Sí, era un directorio en el que ellos tenían muchas de las canciones, las fraccionaban y sabían en dónde bajarlas cuando tú las buscabas. Tú las bajabas de varias computadoras, pero digamos, en principio tomaban parte de tu información. Y bueno, mucha gente no lo sabía, pero ahí estaba el gran peligro. Y bueno, entonces la industria de la música no se da cuenta y empieza a buscar nuevamente culpas, demandar y pedir el dinero por lo que decían que era de ellos. El problema es que no se dieron cuenta de que la gente ya no quería consumir música comprando CDs, porque era impráctico cargar CDs, era impráctico. A mucha gente me decía, no, ¿para qué comprar todo el CD si solo me gusta una canción? Y en Napster puedo bajar una canción de cumbia, puedo bajar una canción de rock, y eso no lo nota la industria. Entonces ahí pudieran haber reaccionado y crear una plataforma en la que te vendían canción por canción y quizás salvarse, pero su siguiente golpe llega a través de uno de los grandes mercadólogos de la historia. Steve Jobs llega, y aunque ya existían los MP3 o los reproductores MP3, él dice, no, yo quiero una tajada de esta nueva tecnología, y crea el iPod, y llega con un aparato muy atractivo para la gente y que te permite guardar tus canciones MP3, pero además él dice, ok, esto es ilegal, ¿no? Yo voy a hacer esto, le voy a pagar los derechos de las canciones a las disqueras, voy a venderles las canciones, la que tú quieras, voy a crear un catálogo, tengo los servidores, y si tú quieres una canción te la voy a vender por $1. Y entonces pone en la espada y la pared a la industria musical, porque les dice, o venden conmigo o se esperan a que la gente agarre gratis las canciones que ustedes están vendiendo. Y ahí se dan cuenta que es demasiado tarde. O se unen a Steve Jobs y a este tipo de plataformas tecnológicas, o se quedan sin nada. ¿Cómo ves, Jen? Sí, yo creo que aquí fue un tema bien importante lo que tú señalas, Chavita, porque sí, y yo me acuerdo que el iPod fue un boom. O sea, todo el mundo tenía un iPod y estaba el iPod Shuffle, el iPod Nano, estos iPod que parecían así, que tenían el circulito ya y los empezó a sacar en blanco y negro, a color. Entonces, todo el mundo traía su iPod. Era la sensación, ¿no? Claro, era la sensación. Pero el gran punto es que Steve Jobs no bloqueó los iPods para introducirle MP3. Digamos, si tú le metías MP3 de Napster, no había problema, porque yo llegué y muchas veces le metí MP3 de Napster. Lo que hizo primero Steve Jobs es que nadie compraba en Apple Music las canciones, pero luego creo que le mejoraron digamos, la calidad musical a las canciones, y ahí fue cuando, digamos, yo en lo particular ya empecé a comprar canciones, porque a mí me gustaban ciertas canciones, y entonces
prefería comprarlas con mejor calidad en Apple Music que en Napster, ¿no? Sí, definitivamente. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis para no adelantarme en cuanto a la industria de la televisión y cinematográfica, porque si bien las tecnológicas como Netflix, como Hulu, que son los servicios de streaming en los que consumimos video, no llegaron a hacer competencia a la televisión, sino a las empresas de renta de videos, como lo era en México Videocentro y en Estados Unidos Blockbuster. Y si recuerdas, antes tenías que pagar, no sé, 5 o 10 dólares por una película más o menos antigua, y si te tardabas en regresarla te cobraban, no sé, otro día más y acababas con unas grandes cuentas y era un abuso. Entonces llega una pequeña empresa que se llama Netflix y que al principio también se dedicaba a la renta, pero de CDs, y los enviaban a tu casa, y dice: ¿qué está pasando de este lado de Napster? ¿Qué está pasando con el internet? Oye, ¿qué pasaría si yo subo estas películas a un servidor y las rento por internet? Y entonces ellos, a falta de fondos, llegan con Blockbuster y le dicen: oye, tengo esta gran idea, te late comprármela, te la vendo creo que en $100 millones, no recuerdo ahorita la suma, pero era una suma irrisible para el valor que tiene esa gran empresa hoy. Y Blockbuster le dice: no, yo estoy cómodo aquí, el internet todavía le falta mucho. Y bueno, de repente llega la banda ancha y llega un gran cambio tanto en la industria musical como en el servicio de streaming. Y aquí viene la tercera parte, y me gustaría también completar una cosa que se me estaba olvidando. Llega una tecnología en 2004 que se llama Bluetooth, la cual hoy en día todos utilizamos, o bueno, yo creo que la mayoría de nosotros. Y con esta tecnología, además de hacerte portátil tu música, te la dejaba transmitir a cualquier radio, ya fuera en una fiesta, en tu carro, y te hace aún más accesible el consumo de la música y el escuchar tus películas en unas bocinas independientes. Y se completa este ciclo en el que se ve amenazadas ambas industrias. ¿Cómo ves, James? Muy interesante. Y pues bueno, en algún momento yo me recuerdo que el siguiente paso que se da para que llegue el streaming a nuestras casas, o digamos a nuestras manos, es yo en 2007 tuve la fortuna de tener un intercambio en Francia, y cuando llego tengo acceso a la banda ancha y empiezo a descargar películas. Empiezan estas plataformas que además de música también te empiezan a ofrecer películas. Ya no solo se empezaba a descargar música, se empezaban a descargar películas, y me acostumbro a consumir las películas a través de All You See y diferentes plataformas. Pero además me acuerdo mucho que en algunas de las fiestas empezaba la gente a tener un tipo de reproductor que me sorprendió, en el cual yo llegué y le dije: oye, pero esta música no está en tu computadora, ¿o de dónde consigues eso? Y me dice: no, esto se llama Deezer, y es un programa en el que yo pago, me parece que eran 7 euros al mes, y tengo acceso a un catálogo de música desde internet y no necesito guardar ni llenar mi disco duro de música. Y yo, ¿qué? Me quedo sorprendido y digo: a ver, llego inmediatamente a mi departamento en ese entonces y busco el programa, y me doy cuenta que el catálogo aún no es muy amplio, y digo: pues todavía no vale la pena, pero esta es una idea de millones de dólares. Yo creo que esto va a ser un hit si lo mejoran. Y de repente también me empiezo a dar cuenta de que llega también esta tecnología o esta plataforma que se llama, y que todos conocemos, YouTube, que primero ese es uno de los grandes golpes para ambas industrias, y en donde creo que le llegó el clic a muchas de los emprendedores tecnológicos en cuál era el futuro de la industria de la televisión y del radio. Porque si bien YouTube empezó con videos chistosos de gatos, y yo no sé si te acuerdas, mi James, pero de un video muy chistoso que se llamaba Edgar se cae en México, con ese se popularizó YouTube. Claro, muy famoso, de que era simplemente la caída de un chico del norte. Yo creo que te habrá tenido unos 12 años, y con eso empezó y el gran tema de la viralización. Si llegan la viralización de videos, y entonces se dan cuenta de que las personas se dan cuenta de que no necesitan ya llenar sus discos duros de música
o de videos, pero además de que tienen una plataforma en la que si ellos tienen una cámara y buenas ideas, pueden crear contenido y pueden subir sus programas en los que hablan de lo que les apasiona y que jamás la televisión les hubiera dado un espacio porque eran nichos muy reducidos, pero también la industria del marketing se empieza a dar cuenta de que estas personas que empiezan a hacer videos de temas tan variados como de guitarras o sobre velas, sobre bocinas, sobre relojes, empiezan a tener un gran auge. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que se dan cuenta de que además en YouTube la gente llega porque realmente está buscando comprar estos productos. Se acerca el nicho y tu target directamente. Y además YouTube te da estas estadísticas de qué país están conectando, si son hombre o mujer, su edad y el número de personas que habían visto ese video sobre tu producto. Y además, en ese entonces, pues las personas que tenían la banda ancha para tener YouTube eran personas de clase media o para arriba. Entonces, y además YouTube comienza teniendo esta barra de comentarios. Entonces la gente opina sobre los productos y dice, sí, yo tengo este producto, no me gusta esto, sí me gusta esto. Y tienes un estudio de mercado sin tener que pagarle a una agencia que tardaba meses y lo tienes gratis en, no sé, en días, en un mes. Si este video se viralizaba, tenías un estudio de mercado y tenías a tu target definido. Entonces esto vuelve millonarios a las personas que mejor hacían estos videos con más seguidores y que promocionaban los productos. No sé si te acuerdas o no sé si notaste eso, James. Sí, y la verdad es que aquí les está platicando un conocedor franco del YouTube, ¿verdad, Chavita? Sí, yo soy fanático totalmente de YouTube y yo de hecho utilizaba mucho YouTube porque mucha gente, aparte de los que hacían contenidos de reviews, empezaban a subir las canciones que les gustaban y llega otro problema para la industria de la música. La gente dice, bueno, pues yo no tengo esta rola en mi computadora, la busco y alguien más la subió en YouTube. Y entonces llega el último golpe para que se dé todo para el streaming. Entonces ya estaba Deezer, pero de repente en 2010 visito un amigo en Estocolmo y me dice, Chava, vámonos a tomar unas chelas en mi depa. ¿Qué tienes ganas de escuchar? Y le digo, pues no sé qué música tienes en tu computadora o tienes eso de Deezer. ¿A poco tiene tantas rolas? Y me dice, no, dime qué rola quieres escuchar. Es más mexicana. Y le digo, pues a ver, Café Tacuba, Las Flores, a ver, 1, 2, 3, aquí está. Le digo, ¿qué? Y a ver, dime otra y todas estaban. Y le digo, entonces, ¿qué es eso? Me dice, esto se llama Spotify, está empezando aquí en Suecia y me permite escuchar la rola que yo quiera al momento que quiera a través de mi computadora. Y me quedo, pero esto es como Deezer, pero está muy bueno, ya es un catálogo muy amplio, pero ¿cuánto pagas al mes? Me dice, no, yo no pago nada. Y le digo, entonces no es legal o sí. Me dice, sí es legal. Y le digo, ¿por qué? Porque entre rola y rola me aparecen algunas veces comerciales. Y con el pago de estos comerciales se le paga los derechos a las disqueras. Y le digo, esto está increíble. ¿Cómo? Entonces yo lo puedo consumir así. Sí, pero de hecho si no quieres escuchar comerciales puedes pagar y dejas de escuchar comerciales. Y me quedo, no, esta cosa va a ser la sensación en unos años. Llego a México, lo busco, todavía no estaba disponible, pero ya estaba el gran titán de Spotify naciendo, quizás desde algunos años antes. Yo lo conocí en 2010 y de ahí se desencadena todo este tipo de servicios como Spotify, como Tidal, como YouTube Music, y se acaba el poderío de la industria de la música totalmente. Quedan resguardadas o quedan bajo las manos de los empresarios y de las tecnológicas. Y esto se podría decir, llega la venganza de los nerds, de que tomaron... y no solo de la industria de la música, ¿no, Chavita? Sino también de todo lo que tenía accesorio esta industria. Por ejemplo, las tiendas de discos. ¿Te acuerdas de la histórica y Mix Up o Tower Records que desaparecen totalmente? Grandes industrias como Blockbuster, ¿no?
que también desaparece. Y bueno, va este tema, incluso no tengo exacto el dato, pero estoy seguro que los reconocimientos estos de platino, oro, tuvieron que bajar el número de copias vendidas para poder alcanzar, porque ya los artistas no alcanzaban a llegar a un disco de platino. Sí, y ahora lo que determina el éxito de un artista es el número de escuchas que tienes en Spotify o en YouTube Music o en Tidal. Y por el otro lado sigue esto de YouTube, que comienza a tomar lo del, digamos, a la televisión y el target definido, y pues hace perder mucho del valor que tenían los comerciales en la televisión, porque ya no tenías que adivinar a ver quién iba a ver ciertos programas. Pero también está Netflix, que si bien comienza siendo un espacio en el que veías, porque al principio no era una plataforma en la que veías éxito, sino veías películas antiguas. Entonces la gente ya no quiere comprar, ya no quiere portar películas, ya no quiere usar su disco duro para canciones ni para películas, y dice, bueno, yo me suscribo a Netflix, veo películas. Y aquí es donde llega la industria del cine y dice, no, espérame. Ellos sí toman un poquito más de precaución y empiezan a separarse y a retirarse de las plataformas y crear sus propias, como lo es Disney Plus, como lo es Paramount Pictures, pero aún Universal. Así, Universal, pero aún así ya Netflix había comenzado con creando su propio contenido, y hoy en día, pues si te fijas, ya Netflix también es como un canal de televisión, ya paga sus propias series exclusivas, ya tiene con qué competirle, pero ya es una competencia más a la par junto contra los que eran los titanes intocables. Y sabes que yo creo que un punto bien interesante que tocas, y que creo que es una característica del streaming, y por lo cual el streaming mató a la televisión, a la música, al radio, es que te permite tener una mayor libertad. ¿Qué quiere decir? Anteriormente, ¿cuántos, no sé, chavita? Y si tú tenías o te salía algo o llegabas con tus cuates, te perdías tu capítulo de los Caballeros del Zodiaco, y pues ni modo. A ver el siguiente capítulo, a ver, pues si me pongo al tiro, ¿no? Y bueno, eso ya con Netflix y con todos estos streamings no se cumple. Es más, platicábamos hace unos días la viabilidad de que los episodios de Cultivando Idiotas, que se encuentra en un streaming, pero de podcast, que creo que ese es el gran avance del radio hoy en día, que todo mundo tiene la libertad de poder hacer esto. O sea, la idea de Cultivando Idiotas surge en ese sentido. No olviden escucharnos en Spotify, ahí en Cultivando Idiotas están todos los capítulos. Pero bueno, el chiste es que yo puedo, y incluso hay análisis de varios podcasters, que los podcasters pueden durar más de una hora, porque tú puedes parar y volver y retomar tus actividades y regresar más tarde que estás en el yoga y volver a aprender tu podcast. Entonces, realmente esta libertad que le da al usuario no te la daban la televisión, el radio y las demás, y otro tipo de items, ¿no? Sí, el escuchar la música y consumir a la hora que tú quieras, el pararlo, es la gran comodidad. Es eso lo que no notaron las grandes empresas y lo que llegó a derribarlas, el no saber tomar las nuevas tecnologías y que se les prendiera el foco y dijeran, no, yo quiero un pedazo de esto que está pasando en internet, y buscar crear un valor extra para su público, algo que le diera un plus. Ellos ya estaban tan cómodos y eran tan millonarios que les valía. Y falta recalcar, me gustaría recordarle a la gente que la primer película que gana un Oscar en 2019 sin ser estrenada en el cine es la película de Roma, de un mexicano. Y aquí es donde también ya las cinematográficas dicen, no, pues ya no, ni siquiera es necesario, la gente ya no está yendo tampoco tanto al cine como antes. ¿O tú cómo ves, mi James, con esto? Sí, claro, yo creo que un poco, y digo yo que soy particularmente cinéfilo, sí creo que el cine tiene su charming, ¿no, chavita? El cine sí. Totalmente. O sea, el ir a gozar una película en el cine con tus palomitas, con un cuarto completamente oscuro, con un sonido impresionante. Creo que eso es lo que el cine atacó para no morir. El vender la experiencia de ir al cine. Totalmente de acuerdo, James. Pero aquí es donde notamos el cómo la tecnología hoy en día, aunque parece
se ha vuelto tan común que no nos hemos dado cuenta de que ya está comenzando a dominar y a tomar en sus manos industrias las cuales eran industrias titánicas. Y aquí cabe preguntar a la gente, ¿cuál es la siguiente industria que va a tomar en sus manos estas tecnológicas? Porque si te das cuenta, nos están acostumbrando a rentar. Ya pocas de las cosas que tenemos de consumo tecnológico son de nosotros. Por ejemplo, y una industria muy clara de que está dominando la movilidad hoy en día es Uber. Claro. Y mira, yo creo que hay otra cosa bien interesante y salían algunos estudios que hacen algunas universidades en Estados Unidos, que la época de esto que le llaman los millennials, que todos somos millennials, ¿verdad, Chavita? Pero bueno, sí. La idea, decían, es que esta época de los millennials es que los millennials ya no tienen el verbo tener. Si ustedes se fijan, nuestros padres eran mucho de decirnos, oye, es que tienes que tener tu casa, tienes que tener tu carro. O sea, el reflejo del éxito era el tener, ¿no? Y hoy en día y con la llegada de todo esto que platicas, lo que decía este estudio es que ahora las personas viven por la experiencia. La finalidad no es tener, sino es sentir, vivir. Y entonces estamos en un mundo en el que nadie quiere tener porque es caro tener, porque hoy en día un bien inmueble es mucho más caro que hace 20 años, entonces es muy difícil su acceso. Entonces, ¿para qué me preocupo y me voy a meter a una hipoteca de 50 años y no voy a acabar de pagar mi bien inmueble? Si tengo un acceso de un Airbnb y puedo vivir en donde yo quiera y tener acceso a la hora que quiera, porque incluso ya también tengo el llamado home office y tengo todas las aplicaciones tecnológicas para que yo pueda llevar a cabo mi trabajo en cualquier lugar del mundo. Entonces van perdiendo un poco de valía, van perdiendo valor los inmuebles en las zonas más importantes de las grandes ciudades del mundo. ¿Sí me entiendes, chava? Sí, totalmente. Y eso es lo que está tomando las nuevas generaciones. Ya no ven tan importante tener una propiedad, que dicen, si me canso, y más ahora con el home office, si se cansan de vivir en la Ciudad de México, se van a Querétaro, vuelven a rentar una casa, se pueden ir a Tokio si tienen el poder adquisitivo, porque hay trabajos que lo permiten, o se pueden ir a donde quieran en África y vivir en diferentes modos, ¿no? Y solamente necesitan una maleta. Pues ya no necesitas portar tu música, tus películas, todo está a la mano. No necesitas comprar un carro porque está Uber. Pues así como nos ha facilitado las tecnológicas tantas cosas, también creo que podrían llegar a ser un peligro. ¿O tú qué piensas, James? Porque ¿qué industria sigue? Bueno, es una pregunta muy difícil de responder, pero creo que va a llegar un punto, y creo que sí es bien interesante, que yo creo que ahorita en lo que se está enfocando y podríamos verlo, y es claro y evidente el reflejo de esto, pues como hay incluso documentales de esto, como el comercio electrónico, Amazon, está acabando con los malls. O sea, ya no ves malls grandes como antes. ¿Cuánto te costaba mantener un mall? Cuando ya la gente, hoy ustedes pueden visitar cualquier tienda departamental y no tiene la afluencia que tenía hace 10 años. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo y no tiene realmente un coste mayor el pedir en Amazon y que me llegue a la puerta de mi casa. Sí, y era algo que yo también pensaba que no podía pasar, pero te vas acostumbrando tanto a la comodidad. Y a mí lo que me han dicho es que últimamente las tiendas físicas se han convertido en aparadores, porque generalmente vas, ves el producto, te lo pruebas y a veces ni siquiera compras, sino te vas, te das cuenta de que te queda la playera o los tenis, llegas a tu casa y lo compras por Amazon o a veces hasta por la misma página de la empresa, pero muchas veces ya no cargas ni siquiera el efectivo o el producto porque te da flojera, ¿no? Es correcto. Eso está interesante. Y bueno, yo creo que ya podríamos ir cerrando el tema. No sé tú qué piensas, James. Podríamos ir dando como algunas últimas anotaciones. Dale, mi chavita. Yo le preguntaría al público, ¿cuál creen que es la siguiente industria en caer? Porque justo hace poquito estamos por utilizar una plataforma que se llama Canva y me estoy dando cuenta que esta plataforma también ya se puede acabar a las imprenteras. Ellos te permiten crear tu propio merch o merchandise y te lo mandan a la comunidad de tu casa y te lo permiten diseñar con una plataforma muy fácil de usar y además te lo permiten vender por afuera en páginas de internet.
Entonces, si bien son una amenaza para los imprenteros, pues también de paso y se acaban a los diseñadores también, ¿no? Sí. Ahí esa es la gran pregunta. ¿Hasta dónde va a llegar el poderío de las tecnológicas? A mí me gustaría mucho que nos mandaran correos y sus opiniones sobre lo que ustedes piensan que va a llegar en el futuro temprano. Y bueno, de aquí podría llegar a hacerse realidad la siguiente frase: da clic aquí para acabar con un imperio. Muy buen tema, Chavita. Para cerrar el Cultivando 6, pues yo solo quiero decir que realmente me parece que las tecnológicas están llegando a posicionarse a un nivel tal que están sustituyendo muchas de las cosas que estábamos acostumbrados a tener o portar, y que creo que es bien interesante la pregunta que dejas en el tintero, Chavita. Pues cerremos este Cultivando, no sin antes decirles que nos sigan en Twitter, el @cultivando_i, también en Instagram estamos, ¿no, Chavita? Están ahí. Ya tenemos al grupo de Facebook también, y si quieres decirnos los correos, Chavita. Sí, contacto @cultivandoidiotas.com y cultivandoidiotas@gmail.com. Cualquiera de los dos están para atenderlos, para escucharlos. Mándenos sus mensajitos o mándenlos por Instagram, por Twitter, que creo que es una de las plataformas en las que estamos más activos y la que más metemos datos interesantes. Yo creo que les ha faltado un poco seguir el Twitter, pero creo que es el más interactivo que tenemos. Y pues nada, me gustaría dejarlos con una rolita, mi James, pero primero me gustaría despedirme de ti y agradecerte el tiempo que has pasado conmigo, y a todos ustedes por escucharnos, obviamente, ¿no? Muchas gracias a ti, Chavita. Muchas gracias a todos. Y nos vemos la otra semana en el Cultivando 7, ¿no, Chavita? Sí, nos vemos en el Cultivando 7 la próxima semana, y los dejo con esta canción que se llama End of an Era de Michelle Gurevich. Hasta luego a todos. Muchas gracias.